Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Marina por esta fantástica presentación, a todos ustedes por acompañarnos en este segundo día de estas terceras jornadas y también a los maravillosos recreadores de Imperial Service que, bueno, pues la verdad que ponen un tono y un emblema extraordinario para este día. Bueno, en el día de hoy les vengo a hablar sobre los soldados españoles que estaban en Flandes. Vamos a hacer una radiografía de cómo era el soldado español y vamos a entrar en muchos detalles de archivo. Vamos a sacar a la luz documentación que permanecía durmiente en miles de legajos españoles y que en definitiva también quiero poner acento en nuevos aspectos de la historiografía. Sí que es cierto que grandísimos autores han trabajado grandes hombres como Julián Romero, Sancho de Londoño, Sancho de Ávila y tantos otros, pero en el día de hoy les vengo a hablar de algo distinto, de hombres desconocidos que permanecen en el archivo y que vamos a sacar a la luz. A tiempo que los españoles estaban ya peleando valerosísimamente, con ser ya de noche, y entraron a la villa a costa de mucha sangre, pero duroles poco este contento, porque los rebeldes lo resistieron. Estas breves líneas que nos dejó Alonso Vázquez en su maravillosa obra sobre las guerras de Flandes y Francia en tiempos de Alejandro Farnesio nos reflejan mucho y muy bueno lo que vamos a ver en los próximos minutos. Aquí tienen un breve índice, vamos a ir analizando estos aspectos y vamos a ir tratando cada uno de ellos. En primer lugar, para analizar al soldado de los tercios anónimo, tenemos que entrar a la documentación original de la época, tanto archivo en forma de manuscrito como también fuentes impresas. Unas fuentes impresas materializadas especialmente en crónicas, que nos dejan diferentes cronistas, diferentes autores, y luego documentación de archivo que, si bien no nos refieren directamente a los soldados, sí que nos explican diferentes detalles sobre su vida. Y sobre todo lo vamos a ver en cartas de soldados que emiten sus propias manos. También tenemos relaciones de tropas, hojas de servicio, órdenes de pago o también incluso testamentos. Por ejemplo, les he querido poner algún ejemplo de ellos. Aquí tenemos una relación de las cosas que pasaban en Flandes, que esto es constante y habitual en toda la documentación que observamos en el Archivo General de Simancas. También tenemos pagos a soldados o incluso testamentos. Por ejemplo, aquí les he querido traer el testamento de Hernando Alonso de Cañete, que fue un soldado cordobés que falleció en el asedio de Harlem. Ahora bien, es cierto que también sobre los soldados españoles en Flandes se han vertido una serie de conocimientos que quizás confunden al público general. Y tenemos que decir en primer lugar que efectivamente los soldados españoles eran minoría en el ejército de Flandes. Y esto es importante hablarlo porque muchas veces confundimos ejército de Flandes con tercios. Los tercios podemos decir que fueron únicamente españoles hasta finales de los años 70 del siglo XVI o principios de los años 80, donde ya otras naciones, especialmente, por ejemplo, italianos, o posteriormente borgoñones, o incluso también, especialmente también irlandeses, se van a formular en tercios. Pero sobre ello vamos a matizarlo posteriormente. Por ejemplo, si hablamos de los soldados españoles que había en Flandes, pues qué sé yo, en marzo de 1574, vemos que había 8.000 soldados frente al marasmo plurinacional que tenía el ejército de Flandes, que consistían en 86.000 hombres. Cuando hablamos también de la infantería española, lo hacemos, por ejemplo, también efectivamente y se formula en tercios. En tercios, por ejemplo, que en 1585 se encontraban en Flandes estos de aquí, concretamente el tercio de Mondragón, tercio de don Juan del Águila y tercio de don Francisco de Bobadilla. Como pueden ver, con un número totalmente variable de compañías y un número totalmente variable de soldados, pese también lo que se ha escrito mucho sobre ello. Sí que podemos decir que en la cantidad de soldados que van a Flandes durante la segunda mitad del siglo XVI podemos más o menos establecer entre 90.000 y 100.000 hombres. Esta cifra nos la dio Geoffrey Parker. Quizás esta cifra se quede algo corta. Podemos estar hablando de que hay unos 120.000, 130.000 españoles que marchan a Flandes en diferentes momentos. Estos análisis sí que es cierto que aún nos queda por seguir descubriendo documentación y especialmente dentro de la sección de Contaduría Mayor de época. Vamos a entrar, si les parece, al segundo punto que nos va a detallar todo esto que estamos viendo. Tenemos que hablar que los soldados españoles se organizaban en Flandes en forma de compañías y en forma de tercios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, digamos, estaban las compañías que eran un conjunto de soldados liderados por un capitán y estaban los tercios, que eran un conjunto de compañías lideradas por un maestre de campo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que realmente en el ejército de Flandes lo que vamos a ver es una especie de muñeca rusa. En primer lugar tenemos al soldado.
Ese soldado se integra dentro de una muñeca más grande que es la compañía. Esa compañía se integra dentro de otra muñeca más grande que son los tercios. Y los tercios se integran dentro de otra muñeca más grande que es el ejército de Flandes. Y dentro del ejército de Flandes no solamente tenemos la nación española, sino múltiples naciones organizadas, por ejemplo, en regimientos, en compañías sueltas, y donde no solamente está la infantería, está la artillería o la caballería. También tenemos que hablar de que también, dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentre el soldado que está en Flandes, va a situarse de una manera u otra. En las guarniciones, que van a ser múltiples y muy diversas según las circunstancias, según el momento de la guerra, especialmente interesante, por ejemplo, fue Gante, fueron Bruselas, fue Brujas, fue Amberes, pero como les digo, estos van a ir orbitando según el momento de la guerra. En ellas, en las guarniciones, lo que vamos a ver es que especialmente se utilizan compañías sueltas, compañías que o bien se desgajan de tercios o bien se forman ex profeso con la intención de defender una plaza. Ciertamente también hay ocasiones donde también vemos tercios completos en guarniciones, pero son las menos. Por ejemplo, aquí les he querido traer el caso de 1593, donde concretamente en la provincia de Flandes, dentro de Flandes, tenemos 2 compañías en el fuerte de Saso, 3 compañías en la Inclusa, 2 compañías en Dunkerque, una compañía en Newport y otra compañía en Disney. Cuando vamos al detalle, cuando analizamos esas guarniciones, vemos que no solamente hay compañías de soldados españoles, sino como por ejemplo pueden ver compañías de balones, otra compañía de borgoñones y luego también la caballería. Es decir, el ejército de Flandes en todo su prisma, artillería, caballería e infantería. Y luego tenemos campaña. La campaña, lógicamente, que se desarrolla con diferentes conflictos que van a ir variando según las circunstancias de la guerra que se desata en Flandes. Y es aquí donde sí vemos a los tercios organizados en su máxima expresión. Por ejemplo, si vamos al mismo año, 1593, tenemos 18 compañías organizadas en un tercio. En el tercio de Don Alonso de Mendoza. Y luego tenemos que analizar también otra cuestión, y es ese mismo año 1593, que no está elegido al azar. Y es que me ha parecido muy interesante. Muy interesante porque también en este momento es donde encuentra su principal conflicto Francia con la guerra de religión. Bueno, sigue con ello. Y vamos a ver cómo el ejército que marcha hacia Francia en apoyo de la Liga Católica va a estar compuesto por todo esto que estamos viendo. Tenemos, por un lado, compañías organizadas en tercios, tanto españoles como italianos, pero también tenemos compañías organizadas en regimientos tanto de balones como de alemanes. Aquí, como pueden ver, vemos el ejército en su máximo esplendor. Vemos lo que estamos analizando: tercios, regimientos, ejército de Flandes, compañías. Bueno, pues todas estas circunstancias son los tópicos que muchas veces se encuentran para hablar de tercios, cuando tenemos todo un mar de situaciones. Y si, por ejemplo, hablamos de 1571, otro ejemplo, vemos también diferentes tercios. Pues el tercio de Nápoles, tercio de Lombardía, tercio de Sicilia, que venían de estos territorios italianos, o el tercio de Flandes, que se formula especialmente con soldados bisoños que llegan desde España, tanto por mar como por tierra. Y vamos a analizar el punto tercero. El punto tercero vamos a hablar sobre el origen y perfil del soldado. Esta es mi principal investigación que estoy desarrollando en los archivos españoles y sobre lo cual vamos a poner acento con nuevas visiones historiográficas y vamos a entender un poquito más de cómo eran los soldados. El soldado que llega a Flandes y que lo hace pues, en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. Una guerra en Flandes que ya analizamos en el día de ayer con excelentes conferenciantes, pero que tenemos que entender que el soldado se recluta, lógicamente español, se recluta en la península. Aquí les he querido traer los principales puntos de reclutamiento establecidos por el profesor Antonio José Rodríguez Fernández, que si bien advierte que son del siglo XVII, ya podemos decir que existen en el siglo XVI. A partir de la segunda mitad del siglo XVI ya vemos estos lugares de reclutamiento como principales puntos. Lo que ocurre es que en el siglo XVII muchos de los distritos principales se tienen que unir para conseguir los hombres suficientes, de forma voluntaria, normalmente. Y además, bueno, pues como pueden ver, es cierto que durante el siglo XVI estos distritos permanecieron pues casi por separado. Por ejemplo, el caso de Villanueva de los Infantes y Alcaraz, el caso de Ciudad Real y Almagro, el caso de Sevilla y Carmona y muchas otras ciudades. Y desde estos lugares van a salir los soldados. Aunque también tenemos que decir que no solamente de estos lugares, estos fueron los principales. También la Corona de Aragón participó, aunque como pueden ver, el gran peso lo llevó Castilla. Cuando analizamos la documentación de archivo, lo que vamos a ver muchas de las veces es que se le paga a la compañía o se nos habla de la patente de capitán, pero sí que es cierto que muy raramente se nos dice el lugar donde se destina esa compañía. Siempre se nos dice, bueno, que se le enviará donde más se le necesite. Y luego realmente era el comisario, mediante órdenes reales, quien dirige a la compañía hacia su lugar de destino.
Aquí, por ejemplo, les he querido traer un caso contrario, donde sí tenemos a soldados que sabemos que se destinaron a Flandes desde Toro y Zamora, concretamente 300, en un año muy interesante, como fue en 1543. Un soldado que cuando se recluta en la península va a vivir diferentes situaciones, que va a llegar, como bien ha comentado el profesor Belloso, tanto por mar como por tierra, hacia Flandes, y que va a ver y va a experimentar como muchas de sus veces su compañía de origen va a ser reformada. Y va a ser reformada para que sus hombres se aglutinen dentro de otra compañía ya existente que ha perdido hombres, de tal manera que se procede a lo que se conoce como rehinchir la compañía. Es decir, una compañía desaparece para dar los hombres a otra que lo necesita. Y cuando analizamos los soldados que ya están en Flandes, vamos a ver que hay todo un mar de situaciones y de orígenes. Por ejemplo, aquí les he querido traer el caso de la compañía de Cristóbal de Velasco, que está amotinada en Calais en 1598. Me ha parecido extraordinaria porque esta compañía, como pueden ver, es fruto de múltiples y muy diversas reformas y da lugar a todo un mar de gentes muy diversas, procedentes de toda la península. Pues gentes desde Mérida, desde Madrid, desde Murcia, desde Cartagena, desde La Mancha, desde el norte. Bueno, pues, como pueden ver, el soldado español que se encuentra en la península se relaciona no solamente con naciones muy diversas, sino también con gentes muy diversas y muy plurales dentro de la propia península. Aquí, por ejemplo, les he querido traer un caso más. Por ejemplo, Angelino de Fuentes, que es de Toledo, Pedro Rodríguez, que es de Andújar, o Pascual Tirado, que es del Toboso, y sobre el cual vamos a analizar posteriormente una serie de cuestiones. Y ahora bien, vamos a analizar el perfil físico del soldado. ¿Cómo era el soldado? Vamos a acabar con muchos tópicos y mitos sobre el tema. Este tema lo analizó el profesor Thompson, describiendo especialmente al soldado recién reclutado en la península, y nos analiza cómo eran. Sin embargo, yo les presento una novedad. ¿Cómo era el soldado ya no recién reclutado, sino cómo está en Flandes? Y el soldado que está en Flandes, vamos a ver que tiene edad pues, entre 22, 23, 24 años, una edad media, y que, de lo cual ya nos advertía incluso el profesor Thompson, que será más o menos la edad del combatiente. Pero, sin embargo, estamos ante un soldado que, digamos que su cara es el espejo de su alma, refleja los horrores de la guerra, y lo vamos a ver ahora posteriormente. Y que además tiene múltiples y muy variadas complexiones, tanto físicas, con rasgos muy diversos, y que realmente nos rompen con muchos tópicos. Vamos a entrar en ello. Aquí, por ejemplo, les he querido traer un maravilloso grabado de Franz Hohenberg, pues, que nos habla de la conquista de Frisia, pues, ya casi ultimando el siglo XVI. O, por ejemplo, también dos representaciones de soldados españoles, donde en la parte inferior pueden ver quizás el más conocido, que es el mirado de Empel, que muy bien representado también Franz Hohenberg. Y aquí les quiero traer algo extraordinario. Esta documentación la pude extraer del Archivo General de Simancas en una de mis últimas visitas, y en la cual se nos dice, se nos hace una relación de cómo eran los soldados. Se nos describe físicamente cómo eran aquellos que estaban amotinados en Calais en 1598. Y bueno, pues como pueden ver, son muy diversas. Se nos dice, por ejemplo, Juan de Quintana, que es natural de Barcelona, que es pequeño, que tiene señal de herida sobre la ceja izquierda y que cobra además 3 escudos ordinarios y 2 particulares, de ventaja, porque ya había obtenido una serie de méritos militares. Como pueden ver, las heridas van a ser constantes. Además, por ejemplo, también tenemos a Francisco de Mesía, que se nos dice que es natural de Tarifa y que tiene barba castaña, además de ojos pardos. Si continuamos con más descripciones, les voy a leer la siguiente, si les parece. Nos dice Marcos de Paz, que es hijo de Cristóbal, natural de Granada, buena estatura, carirredondo, negro de color y heridas grandes en la frente, y que tiene solamente 21 años. O el caso, por ejemplo, de Juan Pérez de Ojeda, que se nos dice que, por ejemplo, que es natural de Soria, que es mediano, de labios gruesos. Bueno, pues como pueden ver, nos están acabando con muchos tópicos y mitos que tenemos sobre cómo era el soldado de los tercios. O ya por último tenemos los casos de Pedro de Gorjuela, que es natural de Casarrubias del Monte, o el caso también de Juan Muñoz, que es de Utiel, también con una serie de rasgos físicos que, como les digo, siempre se representan con diferentes heridas. Y esta documentación contrasta con esta otra, que es la que solemos ver en los archivos. Documentación que nos refleja pues, los pagos a los que se hacían a los soldados, pero sin ningún tipo de descripción, que es lo que solemos encontrar. Pero si les parece, vamos a hablar del sustento y vida del soldado. ¿Cómo vivían en Flandes esta gente? El soldado verdaderamente va a estar supeditado, lógicamente, a las necesidades de la guerra y se va a ver envuelto en numerosos desafíos, tanto en forma de largos sitios y asedios que podían prolongarse durante meses e incluso años, o también propias escaramuzas, que son algo cotidiano también de la guerra en Flandes. Sin olvidar nunca, por supuesto, la vida en guarnición,
vida en guarnición que compartían con los civiles, muchas veces alojándose en sus casas o también aprovechando las fortificaciones que se crearon para ello, y que esta vida era quizás más placentera, pero que podía verse interrumpida en cualquier momento por la llegada de un ejército enemigo, y eso podía suponer un verdadero trance. También, por ejemplo, había tiempo para la festividad de dos cortes, una festividad que estaba orientada a la festividad religiosa y también a la festividad por una celebración militar. Por ejemplo, aquí tenemos en el Museo del Prado la fiesta Nuestra Señora del Bosque, que si lo acercamos un poquito, vamos a ver cómo tenemos alguna compañía representada efectivamente con la enseña del rey. O también el Ómega, que sobre todo gozó de gran importancia con la llegada de Carlos V con su hijo Felipe II y también con el archiduque Alberto e Isabel Carologenia en 1615 y que también nos representa muy bien en el Museo del Prado. En definitiva, podemos decir que la vida del soldado estaba orientada a un sufrimiento constante por la falta de paga y sobre el cual vamos a matizar ahora posteriormente, donde la corona va a proveerle de una serie de bienes dispensables y necesarios, porque muchas veces la corona no va a tener la suficiente capacidad de pagar con dinero contante y sonante y va a tener que hacer frente a los pagos utilizando diferentes artimañas. Ahora hablaremos sobre ello. Y a pesar de este sufrimiento, nunca nos podemos olvidar de los momentos festivos y de las relaciones con los civiles, que pese a lo dicho, son mucho más cotidianas de lo que podemos pensar. ¿Cuánto cobraba un soldado? Pues aquí les he puesto más o menos lo que podía cobrar un soldado en la segunda mitad del siglo XVI. Estas pagas más o menos permanecieron invariables y que además se sumaban una serie de ventajas que cobraban dependiendo también de sus hazañas militares. Cierto también es que los capitanes también aprovechan esta circunstancia para aprovecharse de la situación y cometían corruptelas. Y, por ejemplo, aquí también les he querido traer el caso de Alejandro Farnesio, como gobernador que cobraba nada más y nada menos que 36.000 escudos al mes, aunque también tenía dificultades con su paga. Aquí, por ejemplo, les he querido traer un escudo acuñado en Amberes. Y si les parece, vamos a viajar. Nos vamos a ir brevemente y lo vamos a hacer a una ciudad tan extraordinaria como es Bruselas. En Bruselas, en el año 1599, se paga, o mejor dicho, se ajusta cuentas a Miguel Prontín. Miguel Prontín es un soldado natural de Menorca. Es un soldado en el cual sirve 30 meses en el ejército, 25 de ellos como mosquetero, y por el cual, bueno, pues tienen que cobrar 197 escudos, como tienen ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que la monarquía, en lugar de pagarle todo este dinero, muchas de las veces utilizaba pues vestidos, utilizaba también comida, utilizaba también municiones que tenía que entregar al soldado y ese dinero se le descontaba de su paga. De tal manera que, pese a esta circunstancia, se le seguía debiendo muchísimo dinero a los soldados. Estamos hablando de que a Miguel Prontín se le debían 74 escudos, que como pueden ver, para la paga que tenía en ese momento, no es nada baladí. Pero si hacemos otro viaje, nos vamos a ir a Gante, si les parece. Y vamos a ir a 1599. Y les he querido traer, como estamos en Madrid, lógicamente, a Juan de la Jara. Juan de la Jara es un soldado extraordinario. Es extraordinario porque sirvió nada más y nada menos que al menos 99 meses en el ejército. Un hombre al cual se le deben 429 escudos y que se le restan, mediante alguna paga, algún socorro, también municiones, vestidos y algo de comida, 327 escudos. Pero se le siguen debiendo más de 102 escudos. Es decir, una cifra bárbara, una cifra extraordinaria, y se le debía muchísimo dinero al soldado que tenía, digamos, la incapacidad muchas veces de sobrevivir, al menos con las circunstancias en las cuales se hallaba. Pero vamos a matizar esto. Y vamos a matizarlo porque sobre los vestidos creo que se ha hablado muchas de las veces de forma incorrecta. Y digo esto porque el soldado de los tercios se va a caracterizar por no tener ningún tipo de uniformidad, es cierto. Todo lo contrario, el soldado buscaba siempre ser galante, diferenciarse socialmente frente al resto de la sociedad, pero también diferenciarse frente al resto de naciones. Ahora bien, sí que existe una cierta homogeneidad y sobre ello vamos a hablar. Lo que vamos a ver es que el vestido de munición va a ser mucho más cotidiano de lo que podemos pensar. Siempre se ha dicho que el vestido de munición lo recibían al comienzo los soldados y que, bueno, pues que ya poco a poco ellos iban aprovechándose para conseguir los diferentes jubones o las diferentes prendas, los calzones y demás, pero que vamos a ver cómo realmente no era tan así, sino que el vestido de munición va a estar presente en su día a día de soldados veteranos y bisoños. Y vamos a ver cómo van a aumentar sus ropas, es cierto, aprovechándose de mercaderes por los cuales van a comprar víveres, pero también acumulando todo este tipo de riquezas y aprovechándose también del botín que obtenían en la guerra, obtenían en la batalla. Aquí, por ejemplo, les he querido poner la archiconocida representación de soldados españoles en la década de 1580 que se conserva en el Rijksmuseum. Y aquí les he querido traer un caso extraordinario.
como decíamos, Pascual Tirado. Esto es un ejemplo más que nos va a representar todo esto. ¿Qué es lo que quiero extraer de aquí? Pues especialmente que, como pueden ver, un soldado de los tercios recibía más o menos al año un vestido, e incluso a veces más. Y sobre todo a partir ya de la década de los años 80 y años 90 del siglo XVI, más incluso. Por ejemplo, si hablamos de Pascual Tirado, vamos a ver que en 3 años va a recibir 4 vestidos completos. Y que además, muchas de las veces, como no hay dinero, se le paga incluso, bueno, pues, utilizando paño, que también es algo muy frecuente. Aquí, por ejemplo, les quiero traer la documentación de donde surge esta información del Archivo General de Simancas. Aquí, por ejemplo, también una carta donde se nos dice que el reparto de ropa es muy importante, que se tiene que buscar que el soldado vaya lo mejor posible. Y también, bueno, vamos a analizar también que costaba un vestido. Cuando hablamos de vestidos completos, lo hablamos de las siguientes prendas: de ropilla, de calzón, de jubón, de medias, de zapatos, de sombrero, tiras y pretina. Todo ello conlleva un coste de 12 escudos en 1594 en la alteración de San Paul. Cuando hemos analizado realmente cuánto costaba un vestido desde 1560 a 1600, más o menos, para que se den una idea, puede estar entre los 12 y 14 escudos. Más o menos con unos 4 meses de sueldo de un pica seca. Y vamos a ver cómo, como curiosidad contarles, que incluso las medias costaban más que los zapatos. Bueno, cosas extraordinarias. Y cuando hablaba anteriormente de que no existe uniformidad, pero sí que existe cierta homogeneidad, es que cuando al soldado se le paga en paños, muchas de las veces no se le diferencia ni por naciones ni por estatus. Muchas de las veces se le entrega, pues como pueden ver, prendas muy diversas, telas con colores muy llamativos siempre. Y, por ejemplo, tenemos el caso del terciopelo amarillo, que en 1592 se le entrega, pues, desde compañías españolas a compañías alemanas, a archeros y demás. O el tafetán negro, que también para alemanes y españoles. O incluso, bueno, pues tenemos también paños verdes y de todo tipo de prendas. Si hablamos también del pan y de munición que recibían y que se les descontaba de su paga, tenemos que decir que van a recibir el pan diario, sobre todo a partir de 1580, pero que además, según las circunstancias y momento, el soldado va a tener una serie de sustentos diferentes y muy diversos. Este sustento va a ir acompañado con una serie de vituallas que especialmente van a ser las siguientes en los soldados. Además de pan, normalmente solían comer queso. Además tenemos también el bizcocho, que se consumía especialmente en las embarcaciones. Luego tenemos también carne fresca, especialmente interesante el tocino, pescado como el atún, que todo esto se hacían en grandes ollas, que se acompañaban también con legumbres, habichuelas, arroz, también es muy frecuente. Y que ya les digo que la corona va a dispensar según las circunstancias y según el momento y según donde se encuentre el soldado. Normalmente, cuando se encuentra en guarnición, el soldado va a tener más fácil adquirir estos bienes, pero sin embargo, cuando el soldado está embarcado, lo va a tener muy complicado, porque no va a tener dónde comprar. Entonces, de esa manera, la corona tiene que dispensarle todo. Aquí les he querido, por ejemplo, traer del Archivo General de Simancas, pues las entregas que se hacían de pan, las entregas que se hacían de carne fresca, de cordero, de carnero, de vaca. E incluso también la cerveza, que también fue muy frecuente entregar a soldados. Por ejemplo, aquí se habla de uno de los tercios, Tercio Francisco de Boadilla, al cual se le entregan nada más y nada menos que 35 barriles de cerveza. Aquí también les he querido traer el caso, bueno, esta representación que nos refleja muy bien cómo era la vida en Flandes, una representación de Jan Bruegel. Y vamos a viajar de nuevo, vamos a irnos a Haarlem 1572, que nos refleja muy bien el sufrimiento y padecimiento constante del soldado que estamos viendo, y que yo les he querido traer con estas cartas que son totalmente exclusivas y que nos reflejan por parte de un capitán toda esta situación. Un capitán que se encontraba en Haarlem y que nos dice así: acá pasamos un trabajo increíble porque, además de la terribilidad del tiempo y falta de vituallas, de 48 horas somos de guardia a los 28, de manera que no nos queda tiempo para sustentarnos. Dios nos ayude. Bueno, pues este sufrimiento es constante, y que si incluso vamos a King Blues, del cual celebramos hoy el aniversario, el 31 de enero de 1578, tenemos, por ejemplo, esta felicitación que emite el rey Felipe II a Alejandro Farnesio, en el cual, bueno, a mí me encanta la última parte, que dice así: que nuestro Señor nos dio que cierto me ha causado mayor contentamiento del que podré deciros, por haber sido en tal coyuntura. Bueno, pues también nos habla un poquito de cómo era el sufrimiento del soldado y las circunstancias que se vivieron en Flandes para todos ellos. Y ya por último, para terminar, vamos a hablar de un par de ejemplos de soldados anónimos, hombres que han permanecido en el archivo. A mí este hombre me ha encantado. La verdad que es un hombre en el cual ya realizo una fuerte investigación y se llama Martín Navarro. Martín Navarro tiene una hoja de servicios extraordinaria, que luego hemos podido concatenar no solamente con su hoja de servicios, sino con órdenes de pago y demás.
Es un hombre que, para el momento en el que se le toma esta relación, servía ya a su majestad nada más y nada menos que 24 años. Comenzó sirviendo en la jornada de Peñón de Vélez de la Gomera. Luego se marcha a la guerra de las Alpujarras. Cuando termina la guerra de las Alpujarras, va hacia el norte de África de nuevo, va a la Goleta. Después se va hacia Italia. Cuando está en Italia, va con el tercio de Lope de Figueroa y hace el Camino Español. Llega a Flandes, se acaba reformando en diferentes circunstancias. Acaba en el tercio, por ejemplo, de Agustín de Mesía. Cuando está en esta situación, se le llama para ir a la mal conocida Armada Invencible, la Gran Armada de 1588. Está en esa jornada, va hacia Portugal, está con una compañía, se reforma y aún así sigue sirviendo al rey. Es decir, si esto lo representamos en un mapa, esta es la carrera que tiene este hombre. Es decir, un mar de aventuras y un mar de situaciones que, bueno, pues se encontraron no solamente Martín Navarro, sino muchísimos otros hombres. Y que si, por ejemplo, hablamos de casos más cotidianos, son igualmente extraordinarios. Por ejemplo, el sargento Diego de Soria, que nada más y nada menos que sirvió 17 años al ejército del rey en la Goleta, en Flandes, en Italia. Como les digo, vemos hombres que están en constante movimiento y que no se adscriben a un tercio o una compañía. Es decir, vamos a ver que no tienen un sentimiento de identidad a su propia compañía y vamos a ver cómo se va a sufrir diferentes modificaciones, diferentes reformas y van a ir de un lado hacia otro. En definitiva, para terminar esta conferencia, quiero hacer alusión a unas breves palabras que nos dejó, nos dejó escrita muy bien René Catrefas, del cual seguimos aprendiendo mucho de él. Y lo hizo en su obra quizás más conocida, Los Tercios, que se editó en 1982, y que dicen así. No puede bastar la descripción de las gestas de los tercios. Esto ya lo hicieron, y a veces muy bien, los mismos protagonistas. Lo que importa es sobrepasar el acontecimiento, es decir, poner de manifiesto cómo los hombres realizaron sus hazañas, cómo las vivieron. Habrá, pues, que poner en evidencia los motivos de las acciones colectivas, sus impulsos, sus costumbres, sus ideas básicas, sus conformismos. Será necesario profundizar sin descanso para llegar a los planos de fondo, para pasar detrás del decorado, más allá de los datos normales. Esto sería una labor de gran alcance, recorriendo las masas durmientes de los archivos que dejó el paso de los ejércitos del rey de España, por los 4 costados de la rica Europa de entonces. Bueno, pues en esta labor de archivo seguimos y seguiremos. Muchísimas gracias.